Un saludo muy especial a la Iglesia de Jesucristo que se encuentra esparcida en todas las naciones del mundo. Y este saludo va muy especial para aquellos que sufren persecución, para aquellos que tienen necesidad, para aquellos que les falta lo básico. Que Dios me los bendiga poderosamente y que su fe esté fundamentada completamente y sólidamente solamente en aquel que tiene poder para hacer de la nada todo. En estos instantes vamos a dar comienzo con el tema bíblico que he titulado El rostro de Jesucristo es el rostro de Dios. Y vamos a dar comienzo con la lectura bíblica que se encuentra en Juan capítulo 1 y versículo 18, que dice así: A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y también vamos a remontarnos a Éxodo 33, versículo 18, que dice: Él entonces dijo, te ruego me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo muy bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Porque no me verá hombre y vivirá. ¿Y de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando en que Moisés pidió al Padre poder ver su rostro. Y el Padre le contesta a él, es que no, nadie puede ver mi rostro y vivirá. Por eso Juan capítulo 1 y verso 18 comienza diciendo, a Dios nadie le vio jamás, refiriéndose a Dios Padre. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado, Él le dio y Él le dará a conocer siempre. Nos encontramos que nuestro Señor Jesucristo venía escondido como pequeñas cápsulas en todo el Antiguo Testamento. Y muy pocos lograron visualizarlo en el Antiguo Testamento. La mayoría no pudo. El pueblo de Israel en su gran mayoría oficialmente no pudo verlo, con excepción de algunos de ellos. Vamos a ver el caso de Moisés, que sí pudo visualizar a nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 11, versículo 24, la palabra de Dios dice, 24, 25 y 26, por fe, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía la mirada puesta en el galardón. Eso es lo que dice la palabra de Dios con referencia a Moisés y de su conocimiento de tú a tú de Jesucristo. Y los vituperios de Cristo, que gozarse de los deleites temporales que le ofrecen como hijo adoptivo de la hija del faraón. Lo tenía todo. Usted se imagina estar viviendo en la casa presidencial del hombre más poderoso de la nación y tener todo a su alcance, y rehusó a todo ello y sufrir los vituperios. Entonces, Moisés pudo ver el rostro de Jesucristo. No solamente Moisés, pero también Abraham pudo ver el rostro de Jesucristo. Y eso lo vamos a ver en la siguiente nota bíblica. Si nos remontamos a Génesis capítulo 18 y verso 11, 12, 13 y 14, vamos a leer lo siguiente. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Y aquí encontramos un pasaje bíblico donde Dios le está hablando a Abraham de cara a cara. ¿Y cómo sucedió esto? Para tener un poco de contexto al respecto, hay que decir que el Señor pasaba por ahí con el propósito de descubrirle a Abraham sus planes que tenía, porque iba con camino
a Sodoma y a Gomorra, y consigo llevaba 2 ángeles. Cuando pasaron por allí, se encarnaron en 3 personas, y Abraham miró las 3 personas, pero pudo visualizar que hablaba con su Señor Dios. Y ese su Señor Dios no era el Señor Dios Padre, era el Señor Dios Hijo, porque solamente el Hijo, como lo miramos en el principio en Juan capítulo 1, Él fue el que le dio a conocer. A Dios nadie le puede ver jamás. Como también nos los enseña Génesis, cuando le dice a Moisés, porque no hay hombre que me vea y viva. Al Padre nadie le puede ver. Podemos llegar al Padre solamente a través de Jesucristo. Solamente por medio de Jesucristo podemos conocer al Padre. Entonces, cuando llega el Señor con sus 2 ángeles, se presenta, va pasando y hace como que de paso, y sale Abraham al encuentro y le dice, no pases, te ruego que no pases de mí, sino quédate. Quiero que descanses, quiero que reposes, y después que reposes te puedes ir ya descansado. Y dice la Biblia que mandó matar un carnero y mandó a Sara que preparara un banquete y a sus sirvientes que prepararan un banquete para que su señor comiera. O sea que ese Señor que él sirvió era un Señor de cuerpo y carne, encarnado en un hombre en aquel momento. En aquel momento, ese hombre, ese rostro, Abraham pudo entender que era nuestro Señor Dios. No nuestro Señor Dios Padre, pero nuestro Señor Dios el Hijo, porque es quien siempre dio a conocerse en el Antiguo Testamento, pero que nadie podía identificar aparte de aquellos que fueron elegidos para reconocerlo. ¿Sabía usted que fueron muy pocas las personas que pudieron tener esa relación de tú a tú con nuestro Señor en el Antiguo Testamento? Muy pocos. La mayoría fue rebelde al Señor. Fue rebelde y muchos de ellos murieron en camino, hasta que llegó la misericordia, la clemencia y el amor de Jesucristo. Por eso es que Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios Padre al mundo, que no soportó el dolor más y envió a su Hijo amado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Por esa razón única mandó el Padre al Hijo, para redimirnos de nuestros pecados. Entonces, aquí encontramos que Abraham pudo distinguir que Jehová estaba siendo revelado a través de Jesucristo, y pudo comprender todo lo que tenía que ver con el Señor por medio de la palabra que era el mismo Jesucristo. Recordemos que dice Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y la palabra de Dios. Ya que el Verbo se hizo carne, Juan 1:14, y habitó entre nosotros. Aquel Verbo habitó y vino y caminó con Abraham, y Abraham pudo reconocerlo. Entonces con él hablaba Abraham. Después nos encontramos que Moisés también habló con Jehová el Hijo, con el Señor, con Dios el Hijo. En Éxodo capítulo 33, versículo 7, dice así, versículos 7, 8, 9 y 10, dice, y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó tabernáculo de reunión, y cualquiera que buscaba al Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés. O sea que y miraban en pos de Moisés, decía, y miraba cuando Moisés se iba por detrás hasta que llegaba y entraba en el tabernáculo. Hasta que entraba en el tabernáculo, termina el versículo 8. Versículo 9, cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. La nube del Señor tapaba la puerta, no había quien pudiera mirar para adentro, solamente Moisés podía entrar dentro del tabernáculo. Y dice la Biblia, versículo 9,
y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Cuando miraban la nube de Dios que bajaba y reposaba desde su puerta, de su casa, por así decirlo, se inclinaban y adoraban a Dios, porque miraban la gloria de Dios frente a sus ojos de lejos, no de cerca. Y aquí viene un versículo crucial, el versículo 11. Dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Nótese esa palabra. Versículo 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. ¿Con quién hablaba Moisés? Cuando dice, y hablaba Jehová con Moisés cara a cara. Pues nada menos que con Jesucristo. Jesucristo en aquel momento era el Hijo hablando con Moisés, porque a Dios nadie le vio jamás. Juan 1:14, el unigénito, el que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Porque cuando Jesús estaba en la tierra, escúcheme bien lo que sucede. Encontramos en Juan capítulo 8 y versos 52, 53, 54, 55, 56, 57 y 58, que dice así. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas murieron. Y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron también. ¿Quién te haces a ti mismo? Ya lo estaban cuestionando, no podían digerir que estaban hablando con el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Dios manifestado en carne. Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y ya has visto a Abraham? Aún no tienes 50 años y ya has visto a Abraham. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, y aquí yo parafraseo, antes que Abraham naciese, yo soy. Yo soy. Y acordaos de qué significa yo soy en el Antiguo Testamento. Porque el yo soy del Antiguo Testamento se reveló primeramente a Moisés cuando estaba frente a la zarza ardiente. Y Moisés no podía comprender. Y por curiosidad, al ver que aquel fuego de aquella zarza no se consumía, aquel árbol, aquel arbusto, se acercó para ver por qué. Si estaba ardiendo, no se quemaba. Y cuando iba acercándose, oyó la voz del Dios mismo que le dijo, Moisés, Moisés, detente un poco y quita el calzado de tus pies, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas, santo es. Se las quitó, se acercó y no dudó. Y empezó a hablar con el Señor. ¿Qué quiere, Señor, que haga? Quiero que vayas a Egipto y seas tú el líder y que saques a mi pueblo porque he oído su clamor y ve y sácalos. Señor, me van a decir, ¿quién te manda? ¿Cómo se llama nuestro Dios? Entonces Dios le contesta a Moisés y le dijo, no, hombre, tú diles así, yo soy el que soy. Dice así, yo soy el que soy. El pueblo judío
El pueblo de Israel entendía muy bien que esas palabras eran únicas. Yo soy el que soy. Ese título solamente le pertenece al Señor. Yo soy el que soy. A nadie más. ¿Qué? Mateo, capítulo 22, versículo 41. Dice, y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis de Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Hablando de Jesucristo. ¿Cómo Jesús es hijo de David si el mismo David le llama Señor? Pero versículo 44. Dijo el Señor a mi Señor. Y allí David pudo ver al Padre y al Hijo. El Padre diciéndole al Hijo, siéntate a mi derecha, a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces allí nos damos cuenta que el Padre y el Hijo estaban allí y no había distinción de un Señor a otro Señor. En el Espíritu, David le dice Señor al Padre y en el Espíritu David le dice Señor al Hijo. Porque el Padre y el Hijo son uno. Es un solo Dios. Jesucristo es la imagen del Padre. Jesucristo es el rostro del Padre en la tierra. Y eso lo vamos a ver en Hebreos capítulo 1, que dice así, verso 1. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otros tiempos, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. No es que el Padre lo hizo solo, no es que el Hijo lo hizo solo, no es que el Espíritu Santo lo hizo solo, pero lo hizo por medio de Jesucristo. Todo lo hecho en el cielo y en la tierra está hecho por medio de Jesucristo, Dios en su totalidad, pero por medio de Jesucristo. Versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Fíjese bien todos los atributos de nuestro Señor Jesucristo. Es la imagen de su sustancia. Lo más íntimo de Dios lo representa Cristo. Y por su palabra se sustentan todas las cosas. El planeta Tierra, dando vuelta en su eje. El planeta Tierra recorriendo el espacio alrededor del Sol, en sus manos, en sus dedos, todo el universo, todo lo habido y por haber, está por la palabra de Jesucristo. Dice aquí, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces, ese es Jesucristo, la imagen de su sustancia. La mejor forma de visualizar es esto, es lo siguiente. Póngase usted frente a un espejo y ponga a otra persona a un lado y mire la imagen de esa persona en el espejo. ¿A quién usted está viendo? De ahí viene el misterio. Aquí es donde tropiezan muchas personas que no pueden comprender, entender, digerir, visualizar en el espíritu que Jesucristo es Dios. Porque si usted se pone frente a un espejo junto a otra persona y la mira en el espejo, a quien está mirando
es a la imagen de la otra persona. Es la otra persona en imagen. Ese es Jesucristo, la imagen del Padre. De ahí tropiezan, porque la palabra de Dios dice que Jesucristo es piedra de tropiezo para los que se pierden, para los que no creen, para los que no han abierto su corazón, para los que tienen los oídos tapados, para los que tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. Para ellos es piedra de tropiezo, que tropiezan y se caen, y sobre quienes cae esa piedra los desmenuza completamente. Eso dice la palabra de Dios. Juan capítulo 14, versículo 9. Ahí encontramos que Jesús le dice a Felipe, cuando le pregunta, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Tanto tiempo que he estado entre vosotros y aún no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque Él es la imagen del Padre en la tierra. ¿Queremos hablar con el Padre? Vamos a Jesucristo. La imagen de Dios no es ninguna mujer, no es ningún hombre, no es ningún hombre con títulos, no es nadie, es Cristo Jesús. En Él radica la plenitud de la sustancia divina completa. ¿Y cómo podemos explicar esto? Que Jesús y el Padre son uno. Por lo siguiente, Jesucristo fue engendrado, no fue creado. La palabra de Dios dice que fue engendrado. Hebreos 1:5 dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez yo seré a él padre. Y él me será a mí hijo. Salmos capítulo 2 y versículo 7. Hablando el Padre dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Verso 10. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes y admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Verso 12 termina diciendo, honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. En Él. ¿De quién está hablando? Del Hijo. Y no esperes que la ira del Cordero venga, porque un día va a llegar la ira del Cordero contra todos aquellos que negaron al Hijo, porque se inflama de pronto su ira y va a llegar el momento. Entonces, ahí nos encontramos la nota bíblica que ya desde el Antiguo Testamento Dios había dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y ahora encontramos en Hebreos capítulo 1 verso 5 que Dios, haciendo una distinción entre el Hijo y los ángeles, dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y versículo 10, ahí que miramos, en el versículo 6, perdón, Hebreos 1:6, que Dios manda a los ángeles a adorar al Hijo. Nótese lo siguiente, Hebreos 1:6, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, cuando lo envía en el mundo, en ese instante, antes de entrar en el mundo, dice la Biblia, aquí está otro secreto,
que Dios mandó a los ángeles a adorar a Jesucristo. Iba a venir al mundo, iba a venir por el Espíritu Santo aquella mujer santa, virgen, y fue purificada. Y vino el Espíritu Santo, y ahí empieza a germinar la semilla del Espíritu Santo en María, y ahí empieza a germinar la relación entre aquel nuevo ser que se transforma en carne y sangre y viene a ser hijo visualizado como cualquier otro ser humano, pero era el mismo hijo del Padre. Pero antes de venir, dice allí Hebreos 1:6, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Antes de venir al mundo, hubieron alabanzas, hubieron glorias, hubieron adoraciones por parte de los ángeles, los querubines, los serafines y los ángeles y todos millares y millares y millares de ángeles, porque eso sí sabemos que la Biblia habla de millares y millares y millares de ángeles que adoraban al Cordero, adoraban al Señor, adoraban al Hijo antes de que entrara en el mundo, antes de que naciera en esta tierra, y le adoraron y le glorificaron. Y no se diga más, mucho más, cuando vino y nace y sale de la matriz de María, y sale y nace aquel niño, y aparecen aquellos ángeles que le habían adorado antes de venir, y ahora les dicen aquellos pastores, Lucas capítulo 2, les dice, os ha nacido hoy el Cristo, el Señor, y váyanse y encontraréis envueltos en pañales al niño, que será el Señor, que redimirá y dará salvación al pueblo de Israel. Cuando Jesucristo nació, dice la Biblia que vinieron unos magos del oriente. No dice que eran 3. Habla en plural, que vinieron unos magos para quitarnos ideas que nos inculcan a veces. Otra idea que nos han inculcado, que nos inculcaron desde chiquito, que hubo 3 caídas cuando Jesucristo fue azotado por los judíos, sumo sacerdote Caifás, Pilato y Herodes, y lo hicieron cargar la cruz. Se nos enseñó que hubo 3 caídas. Tampoco hubo 3 caídas, no hubo ni una caída en la Biblia. ¿Sabía usted eso? Y que no hubo 3 reyes magos, ¿sabía usted eso? Por eso es muy importante la lectura de la palabra de Dios, para quitarnos tradiciones y enseñanzas de hombres que por mucho tiempo se nos inculcaron. Pero dice la Biblia que vinieron unos magos del oriente y llegaron buscando al nuevo ser viviente, Dios hecho carne en la tierra, al nuevo rey de los judíos. Y cuando llegaron se tropezaron con el rey Herodes y le dijeron, venimos buscando al Señor, porque esto dice la profecía. Y Herodes, con sus mentiras y engaños, les dijo, id, investigad dónde está el niño, para yo también ir y adorarle. Iban aquellos magos, le iban a adorar porque le iban a adorar. Dice la Biblia que cuando llegaron a donde estaba María y José, al niño lo adoraron. No adoraron a María, no adoraron a José, pero adoraron al niño y le hicieron presentes: oro, incienso y mirra. Eso es lo que le trajeron al Señor. La adoración solamente se le da a Dios. ¿Y por qué adoraron a Jesús? Porque en el Espíritu sabían que aquel niño era el Emmanuel, el Dios con nosotros. Apocalipsis 22, versículo 9, hablando de la adoración solamente a Dios, dice lo siguiente: cuando Juan, después de haber recibido la visión y todo el mensaje por parte del ángel mandado por Jesucristo, dice la Biblia que Juan cayó rendido a los pies del ángel y lo quiso adorar. Y mire lo que le contestó el ángel:
capítulo 22, Apocalipsis, versículo 9. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas, y de los que guardan la palabra de este libro. Adora a Dios. La adoración es solamente para Dios. La adoración es solamente para el Dios Altísimo, al Dios viviente, al Dios Todopoderoso, al Dios que todo lo creó, que todo lo sabe, que todo lo ve. Que no hay cosa que el hombre piense y no sepa Él, porque Él es nuestro creador. Cuando Jesucristo fue llevado al desierto, ayunando 40 días y 40 noches, dice la Biblia que el Satanás se le acercó para tentarlo en muchas ocasiones. Y Jesucristo le contestó con la palabra. Pero en una ocasión le dijo Satanás al Señor. Mateo 4, capítulo 10. Y allí Satanás le dijo, mira, todos estos reinos me fueron dados. Si tú te postras, dice así exactamente, si tú te postras y me adoras, te los daré. Y Jesús le contestó, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesucristo, de su propia boca, entendemos y sabemos que la adoración es solamente para Dios. Para Dios. Pero aquí nos encontramos ahora que el mismo Padre le dice a los ángeles cuando introduce al primogénito en el mundo, adórenle todos los ángeles de Dios. Versículo 7, Hebreos 1:7 dice, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Más del Hijo dice, versículo 8. Dice qué es lo que dice el Padre del Hijo. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Versículo 10. Y tú, Señor, en el principio fundaste la tierra. Hablando el Padre del Hijo, le dice Señor. Y tú, Señor, en el principio fundaste el cielo y la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Por eso Juan capítulo 1 y verso 10 dice, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por él, y el mundo no le conoció. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por él, y el mundo no le conoció. Ese fue un gran contraste entre el mundo y Cristo, porque Dios hecho carne, que había hecho la creación, esta humanidad no le conoció en ningún instante. Se ponían y le faltaron y lo insultaron y lo tomaron como endemoniado. Le decían, demonio tienes. En una ocasión Jesucristo les contestó en Juan capítulo 8, verso 23. Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que en vuestros pecados moriréis. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. En el Antiguo Testamento se había explicado claramente que la salvación del pueblo de Israel, de toda la humanidad, de todos los confines de la tierra, eran solamente por medio de Dios. Y lo encontramos en Isaías capítulo 45 y versículo 22, que dice así, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¿Quién está hablando allí? Dios, yo soy Dios. Mirad a mí
todos los términos de la tierra. Por mí mismo, versículo 23, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Eso es lo que dijo Dios en el Antiguo Testamento. Que en Él y únicamente en Él estaba la salvación y que a Él se doblaría toda rodilla. Ahora, capítulo 4, versículo 10 al 12, exactamente dice así. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por Él este hombre está en vuestra presencia sano. ¿Qué estaba pasando allí? Pues nada menos que Pedro y Juan iban a la hora de la oración al templo. Y a las afueras del templo había un hombre mendigando y pidiendo limosna. Estiraba la mano para pedirles. Y Pedro, mirándolo, le dijo: oro ni plata yo tengo, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate, párate y anda. Y fue sano al instante. En el nombre de Jesús. Y Pedro está dando este mensaje a todo el pueblo, porque todo el pueblo cuando vio eso se quedó asombrado. Y ahí es donde aprovecha el apóstol Pedro para decirles: sea notorio a todos vosotros que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios le resucitó de los muertos, prosigue. Verso 11 y dice, Hechos 4, verso 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Qué dice allí? Este Jesús es la piedra que vosotros desechasteis, que vosotros reprobasteis, que vosotros no queréis aceptar. Pues esta piedra ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿Qué significa eso? Es la piedra principal, es el fundamento principal donde todo el edificio, que es la iglesia de Jesucristo, está edificada en quien se sustentan todas las cosas, como lo decía Hebreos. Verso 12 culmina diciendo así: y en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿En qué quedamos? Porque en Isaías capítulo 45 Dios había dicho: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Y también dice: porque a mí se doblará toda rodilla. Toda rodilla se doblará a mí, hablando Dios. Pero ahora nos encontramos aquí que Jesucristo es presentado como el único medio de salvación y que no hay otro medio ni otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Filipenses capítulo 2, empezando del versículo 5, dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios. ¿Y cuál era la forma de Dios? Porque alguien podrá decir: no era Dios. ¿Y cuál es la forma de Dios? El cual tenía su forma de Dios, siendo en forma de Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Se quitó su vestidura de Dios. Eso es, despojó a sí mismo. Y se puso una vestidura de hombre que fue carne.
Y estando en la condición, verso 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Verso 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Si tú tienes por el nombre a Jehová, te invito a que en estos instantes tú vengas y cambies ese nombre por el nombre de Jesús. Si tú tienes por nombre a María, te invito que tú vengas en estos instantes y solamente dobles tu rodilla al nombre de Jesús. Si tú tienes por nombre algún santo y tienes hasta un altar para él, te invito que renuncies a todo eso y vengas y solamente dobles tu rodilla ante el nombre de Jesús. Así es que este misterio de Jesucristo encarnado, Dios viviendo entre nosotros, fue un misterio y sigue siendo un misterio ante muchos todavía en nuestros días. Y solamente un puñado ha logrado entender el misterio de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 3 y verso 16, dice así: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Dios bendiga al pueblo de Jesucristo y Dios bendiga a aquellos que vendrán a ser parte de la iglesia de Jesucristo. Amén.